Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y estamos ya metidos de lleno en el mes de diciembre de 2024 y cumplimos ya un año desde el que el primer gobierno liberal libertario de la historia se ha conformado, el primer año en el que el jefe de gobierno de un país es nada más y nada menos que un autoproclamado anarcocapitalista, algo realmente utópico para muchos de nosotros hace apenas unos meses, ¿no? Y precisamente en este contexto, nuestros amigos del Juan de Mariana han elaborado un completísimo informe con la rúbrica Daniel Fernández para evaluar de manera muy pormenorizada todos los aspectos del gobierno de Milei, de Javier Milei, durante este primer año. Para comentarlo, ¿quién mejor que su presidente y nuestro gran amigo, don Manuel Llamas? Don Manuel, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Qué tal, Óscar? Un auténtico placer estar de nuevo con vosotros y con todos los amigos del Club de los Viernes. Encantado. Muchas gracias. Pues la verdad es que cuando Javier Milei comienza su andadura hace un año, los malos seguro que estaban pensando, bueno, este tipo en un mes y medio nos lo cargamos, hacemos arder las calles y ya está. Pero por otra parte, yo confieso que los libertarios, como yo mismo, también estamos con las espadas en alto, no porque dudásemos de la envergadura intelectual y de acción de Milei, sino por el monstruo que tenía enfrente, ¿no? Todo ese entramado de partitocracia socialista, kirchnerista, matonil. Y entonces, bueno, la verdad es que una vez pasado el año, bueno, yo lo primero que quería preguntarte antes de que entremos en la arena de manera más detallada, de la mano de ese informe tan maravilloso que habéis elaborado, una síntesis general. Es decir, ¿aprobado o suspenso? Luego ya entramos en la nota, pero ¿aprobado o suspenso este primer año del gobierno de Milei? Bueno, si la pregunta es aprobado o suspenso sin especificar nota, es un Sí, aprobado clarísimo, muy clarísimo, bien. porque efectivamente, como bien estás comentando, Óscar, se enfrentaba a varias dificultades. La primera de ellas era el legado económico que recibió como herencia, una situación económica absolutamente calamitosa, ciertamente complicada, y luego el escenario político, porque hay que tener en cuenta que el sistema electoral en Argentina es diferente al español. Allí hay pues una doble elección. Por un lado está la elección a las cámaras, por otro lado está la elección presidencial. Javier Milei alcanzó la presidencia a finales del año 2023, pero la representación que obtuvo a nivel cameral era muy reducida. Entonces ha tenido que llegar a acuerdos y alianzas para poder gobernar durante este primer año, que como digo, era fuerza minoritaria en ambas cámaras, ha tenido que alcanzar alianzas. Y luego estaba el enorme aparato, tremendamente poderoso, del kirchnerismo, a nivel sindical, a nivel de asociaciones y entidades de todo tipo bien regadas con dinero público Como y a diría nuestro nivel, amigo Errejón, ¿no? Todas esas efectivamente, asociaciones que hay que dejar ahí. todo ese entramado asociativo, sindical, con claros intereses políticos, y luego el tema de los medios de comunicación, que muchos de ellos también dependían del kirchnerismo. Así que se enfrentaba a una situación tremendamente compleja a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, podemos entrar ya con mayor detalle dentro de ese maravilloso informe que habéis publicado. Y podemos ir viendo punto por punto. Yo creo que si hay una bandera que enarboló Javier Milei durante sus mítines y su campaña, esa fue la de bajar la inflación, ¿no? Sin duda. O sea, realmente cualquiera que entre en sus redes sociales, él se sigue definiendo no como presidente, economista y especializado en atacar la inflación, ¿no? Precisamente. En ese sentido, ¿ha tenido éxito Milei al borde de los datos que tenemos? Sí, totalmente, ha tenido éxito. Hay que recordar Argentina hace un año, en diciembre del año 2023, cuando Milei asume el cargo de presidente del gobierno, la tasa de inflación en Argentina era del 25% mensual. Imagínate por un momento tener una tasa del 25% mensual. En España, durante los últimos años hemos tenido tasas superiores al 2%, al 3-4%. Hace 2 años llegó a situarse en el 8%, lo cual nos pareció una auténtica barbaridad, pero era un 8% interanual, es decir, el subida de precios generalizada de un año para otro.
En el caso de Argentina, los precios evolucionaban a un ritmo creciente del 25% mensual, avanzaban, siguiendo ese ritmo, avanzaba hacia un escenario de hiperinflación. Estamos hablando de una situación en la que los precios subirían a un ritmo del 14.000% interanual. Hacia ese escenario se dirigía Argentina como consecuencia de tener un agujero colosal en las finanzas públicas y cubrir ese agujero. Como Argentina era un estado insolvente, que nadie se atrevía a prestarle dinero, no por casualidad tuvieron que recurrir a préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, no podían financiarse los mercados porque no había ningún inversor con dos dedos de frente con capacidad para prestarle dinero a un gobierno que ya había suspendido pagos en muchas ocasiones. El riesgo era enorme, los tipos de interés para poder financiarse en el mercado eran absolutamente prohibitivos y existía un alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el gobierno argentino? Emitir billetes, emitir moneda, y cubría la diferencia, ese agujero entre ingresos y gastos, con la emisión de billetes, emisión monetaria. Como consecuencia de ello, debido a esa abundancia de emisión monetaria sin respaldo, es la ley de la oferta y de la demanda. Esto sucede también con las divisas y con las monedas fiduciarias. Una gran oferta de moneda, pero sin demanda, porque nadie quería peso argentino, hace que se deprecie de forma brutal la moneda, y eso genera una situación de hiperinflación. Es decir, lo que puedes comprar con esa moneda devaluada es cada vez menos. Es decir, los precios suben cada vez más. Como consecuencia de ello, Argentina, como digo, se dirigía de cabeza hacia la hiperinflación. Eso es lo que se encontró Milei. Fue su primera prioridad y lo logró atajar en muy poco tiempo, porque logró cerrar el déficit público en tan solo un mes, frenó en seco la emisión monetaria, y eso es lo que ha permitido que, como vemos en este gráfico, la inflación en Argentina haya pasado del 25% mensual a menos del 3% mensual. Sigue siendo alta, estamos hablando de una tasa de inflación superior al 30% interanual, pero desde luego muy alejada de la de hace un año. No sé, la magia solo está en la mente de un socialista. O sea, los liberales somos realistas, ¿no? Y entonces, bastante esfuerzo. Vemos también respecto al IPC como una clara tendencia a la baja, ¿no? Sí, efectivamente, va cayendo mes a mes. El último dato que conocemos es del mes de noviembre. La tasa de inflación general ya se sitúa en el 2,4%. Por lo tanto, pues sigue cayendo, y eso es algo fundamental. Y en las distintas partidas, es decir, la caída es generalizada de todo tipo de productos, de todo tipo de bienes, con especial incidencia además en la alimentación, que es algo básico, que además afecta especialmente a las rentas más bajas y, por lo tanto, a las familias con mayores dificultades. O sea que la evolución de la inflación, de contención de la inflación, es desde luego sobresaliente en tan solo un año. Claro. Otro de los elementos clave de la campaña de Milei fue el Banco Central, ¿no? Que, bueno, como su política de máximos, que todavía no se ha cumplido, es verdad que apenas llevamos un año, ¿no? Era llegar incluso a cerrarlo, pero bueno, de momento, sin duda, ha habido un ejercicio de equilibrio, ¿no? Y de saneamiento bastante significativo, ¿no? ¿Es así, Manuel? Claro, efectivamente. Hay que recordar que Milei sigue manteniendo su promesa de cerrar el Banco Central. O sea que lo que Sí. pasa es que, lógicamente, eso no se podía hacer en un primer momento. Todo responde a una lógica, a un plan perfectamente definido. Sí. Había que solventar, digámoslo así, la bomba de relojería que tenía el Banco Central argentino en su balance, como consecuencia de esa monetización masiva de deuda pública argentina, que no valía absolutamente nada, que estaba absolutamente depreciada, y el agujero fiscal que sufría el Estado argentino y que se cubría con emisión monetaria. En el momento en el que se logra cerrar el origen del problema, que no es ni más ni menos que el déficit público, a partir de ahí el Estado argentino empieza a financiarse con los ingresos que recauda vía impuestos y vía tasas. A partir de ahí se cierra en seco, se frena en seco la emisión monetaria, por así decir, se desactiva o se apaga la máquina de imprimir billetes, y automáticamente los precios, debido a esa escasez de pesos, por así decir,
empiezan a estabilizarse y la inflación empieza a controlarse. Eso lo ha hecho perfectamente el ministro Caputo, que se ha demostrado, vamos, un auténtico genio a la hora de desactivar pues, la bomba relojería que había dejado el kirchnerismo, no solo a nivel fiscal, sino también en el balance del Banco Central de Argentina. Claro, al hablar de cerrar el grifo de imprimir, por un momento pensé que ibas a hablar del ministro Eduardo Garzón, pero no, es una broma, claramente. Entonces, bueno, efectivamente, y al mismo tiempo, dentro de esa línea futura, ¿no?, de dolarización, también Milei ha seguido avanzando en ese sentido. Claro, efectivamente. De hecho, la brecha cambiaria, que por decir así es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real en el mercado, Sí, se ha cerrado. sí, ahora lo veremos. Milei entró con una brecha cambiaria equivalente al 150% y ahora prácticamente está a la par. Se está dolarizando el país de forma natural. La escasez de pesos, por así decir, después de haber frenado en seco la emisión monetaria para financiar o monetizar esa deuda pública creciente por parte del Estado argentino, ha hecho que efectivamente se estabilice el peso. De hecho, el peso en los últimos meses se ha apreciado con respecto al dólar y, por lo tanto, la economía argentina está en una situación de estabilización y saneamiento a nivel monetario. Uno de los anuncios que ha hecho Milei precisamente con ocasión del primer aniversario en la presidencia es precisamente el de la libertad monetaria, que los argentinos tengan plena libertad a la hora de realizar todo tipo de transacciones con la moneda que ellos escojan libremente. Lógico, pues que el dólar siendo la moneda fuerte, la mayoría de ellos usan el dólar. O sea que se está produciendo un saneamiento monetario de forma gradual gracias a esa estabilización por parte del peso que tiene que ver con el equilibrio fiscal y el saneamiento del balance del Banco Central. Claro. Hablabas ahora precisamente de esa brecha cambiaria, ¿no? De cómo esa diferencia entre el dólar blue, que llaman, y el oficial, se ha ido reduciendo, como podemos ver ahí. ¿Podrías definirnos así de manera rápida para el que no conozca bien el término, qué es eso de la brecha cambiaria y en qué sentido y de qué manera Milei ha conseguido mejorarlo? Pues hay como dos tipos de cambio, como vemos ahí en ese gráfico, ¿no? El tipo de cambio de mercado, que es a lo que cotiza realmente el dólar en comparación con el peso en el mercado libre, y luego está el tipo de cambio oficial, el que marca el gobierno, el que el gobierno considera o fija que debe ser el precio del peso en comparación con el dólar. Existía una gran brecha, por lo tanto, existía una distorsión. Lo que establecía el gobierno que costaba el peso con respecto a los dólares era muy inferior a lo que realmente marcaba el mercado, en el mercado libre, ¿no? Es lo que se conoce como el tipo de cambio de mercado o el blue. Desde ese punto de vista, esto se ha estrechado. ¿Y esto qué significa? Pues significa que se ha eliminado esa distorsión que existía inicialmente y que ahora prácticamente el tipo de cambio oficial realmente refleja lo que cuesta el peso en comparación con el dólar en el mercado. No existe ninguna distorsión, no existe ninguna manipulación cambiaria por parte del Estado, sino que el tipo oficial refleja casi a la perfección el tipo de cambio real entre el peso y el dólar. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque es lo que va a permitir en última instancia al gobierno Milei eliminar el cepo cambiario. El cepo cambiario es una medida establecida por el gobierno argentino hace ya bastantes años que establece un control de divisas. Es decir, que prohíbe, por así decir, el Estado prohíbe a los argentinos el poder comprar dólares, el poder acaparar dólares en todo tipo de operaciones. ¿Para qué? Para evitar una fuga de capitales. Entonces, lo que ahora se va a afrontar por parte del gobierno argentino, posiblemente en el año 2025 y muy posiblemente antes de las elecciones del próximo mes de otoño, es la eliminación de ese cepo cambiario. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia de tipo de cambio
entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real, el que realmente marca el mercado, y por lo tanto el cepo va a dejar de tener sentido y muy posiblemente se levante en los próximos meses. Claro. Ayer teníamos la brecha cambiaria que estábamos comentando y por otro lado, una de las trincheras en las que ha luchado el presidente Milei desde el día 1 ha sido el equilibrio fiscal, ¿no? Que lo ha considerado como un pilar clave dentro de su gestión. ¿Cuál ha sido el resultado de esa lucha, de esa pelea por el equilibrio fiscal? Bueno, esto para mí es lo más importante porque todo deriva de aquí, realmente. Ajá. Es decir, la inflación, el tipo de cambio también, la diferencia o la brecha cambiaria, la monetización de deuda y la bomba relajería que mantenía en su balance el Banco Central. Todo ello deriva, en última instancia, de un problema de carácter fiscal, de carácter presupuestario. El Estado argentino gastaba muchísimo más de lo que ingresaba, pero al ser un Estado insolvente, pues no podía financiarse los mercados, lo que hacía era monetizar deuda, imprimir billetes y eso acaba generando una elevada inflación. Especialmente esto fue muy intenso, especialmente en el último año, 2 últimos años del gobierno kirchnerista y especialmente en los últimos meses, de cara a las elecciones presidenciales que finalmente ganó Milei. Bien, aquí hay un problema estructural. El gobierno argentino lleva siendo despilfarrador, manirroto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en los últimos 120 años, el gobierno argentino siempre ha gastado más de lo que ha ingresado. Tan solo ha habido, creo recordar, 10 años en donde el Estado argentino ha registrado superávit, pero ha coincidido esos 10 años con la suspensión de pagos. Años en los que el gobierno argentino no cumplía sus compromisos financieros, suspendía pagos, no pagaba lo que debía a sus acreedores y como consecuencia registraba equilibrio presupuestario, incluso superávit. Quitando esos años de incumplimiento, de suspensión de pagos, el gobierno argentino registra déficit desde hace más de un siglo. Es la primera vez que el gobierno argentino registra superávit fiscal sin necesidad de suspender pagos en más de 120 años. Y esto lo ha logrado Milei en el último año. De hecho, en su primer mes de gobierno, casi nadie daba por hecho que lograra cerrar el déficit, porque hay que recordar, fíjate, ahí tenéis el dato en este gráfico, ¿no? Argentina cierra el año 2023 con un déficit público equivalente a 4,4 puntos del PIB, que es se un dice pronto. déficit muy sustancial, y eso lo logra cerrar en apenas un mes. Equilibra las cuentas y a partir del mes de enero el Estado argentino empieza a registrar superávit, es decir, que ingresa más de lo que gasta. ¿Y eso cómo lo hace? Pues lo hace de forma también inédita, y es que en lugar de lo que hacen los políticos irresponsables y liberticidas, que es subiendo impuestos, lo que hace el gobierno de Milei es recortando el gasto. Recorta el gasto, empieza a eliminar ministerios, empieza a eliminar organismos, secretarías de Estado, empieza a congelar sueldos públicos, empieza a despedir empleados públicos, ha despedido a cerca de 50.000 empleados en el último año, que para siendo el Estado argentino es un porcentaje muy sustancial, es un número muy sustancial. Empieza a recortar el gasto. En el último año, el recorte de gasto público en términos reales, descontando la inflación, ha sido del orden del 30%. Es un recorte histórico de gasto público, histórico, inédito en la historia argentina, uno de los mayores recortes de gasto público en la historia contemporánea y de los países desarrollados. Y esto es lo que explica pues que haya no solo equilibrado las cuentas, sino, como vemos ahí en la línea verde, haber registrado superávit fiscal acumulado en el año 2024 del orden del 0,5 puntos del PIB. Es decir, que Milei en tan solo un año ha logrado un ajuste fiscal equivalente a casi 5 puntos del PIB en tan solo un año, 5% del PIB, sin necesidad de subir los impuestos, sino aplicando recortes de gasto público, achicando el peso del Estado sobre la economía y, por lo tanto, liberando recursos del sector privado, liberando recursos del sector productivo. Esto es lo que explica que luego haya logrado frenar en seco la emisión monetaria y empezar a resolver el problema de la inflación. Eso es. Hace poco escuché a alguien comentar que la prueba de algodón de que Milei lo estaba haciendo bien
no es que pudiera en mayor o menor medida convencer al pueblo y al votante, que ese, bueno, pues con ciertas triquiñuelas populistas quizá puede ser más o menos fácil. Es que ha conseguido convencer a los inversores. Y entonces esa es la prueba de fuego de que lo está haciendo bien, ¿no? Y en ese sentido vemos como en el riesgo país ha bajado, tenemos ahí los datos del informe, pero es que este es un dato que casi hay que ir actualizando día a día, ¿no? Porque sigue bajando. Sigue bajando. El riesgo país, para que nos entendamos, es lo que nosotros conocemos como prima de riesgo, que es la diferencia entre el tipo de interés que paga el Tesoro argentino y el tipo de interés que paga el Tesoro norteamericano. Se entiende que Estados Unidos, la primera potencia mundial, Es el estándar. con el dólar, etcétera, es lo más seguro que hay. En el caso europeo, la prima de riesgo es la diferencia entre la rentabilidad o el tipo de interés que paga el Tesoro español por la emisión de deuda pública a 10 años, bono a 10 años, y el bono alemán. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania lo mismo, es el gran motor económico de Europa, con equilibrio presupuestario, con ortodoxia presupuestaria, es, por así decir, el estado más solvente de los estados o el estado más confiable, más fiable, con el cual tienes más garantías de que si compras un bono a 10 años, el Estado alemán, con un alto porcentaje de probabilidad, te va a pagar todo lo que se ha comprometido a pagarte. Lo mismo sucede con el Tesoro norteamericano. Entonces, el riesgo país lo que mide o lo que refleja es la diferencia de ese tipo de interés. En el caso del Tesoro argentino, justo antes de la llegada de Milei, el riesgo país era superior al 27%. Es decir, que había una diferencia brutal entre el tipo de interés que tenía que pagar el Tesoro argentino en comparación con el tipo de interés o la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años. ¿Eso qué refleja? Refleja falta de confianza. Claro, si tú como Estado te tienes que, para poder financiarte, tienes que ofrecer deuda pública a 10 años con un tipo de interés del 30%, es brutal, o sea, es un tipo de interés muy, muy alto, que básicamente, o sea, es un coste casi, casi inasumible, y lo que refleja es la falta de confianza, es decir, el mercado no se fía de que si tú pides dinero prestado se lo vayas a devolver, y por lo tanto te pide tipos de interés absolutamente disparatados. Eso es lo que refleja, es un reflejo de la falta de solvencia o la falta de fiabilidad. Bien, ahí lo vemos. Es decir, el riesgo país en Argentina se ha desplomado del 27% a menos del 8% y sigue bajando. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, por un lado, que el Estado argentino ya se puede empezar a financiar los mercados a tipos de interés más o menos razonables. Siguen siendo altos, pero más o menos razonables, asequibles al menos. Si te financias a 10 años con un bono del Tesoro a 10 años pagando un 7% de interés, es algo que a nosotros nos sigue pareciendo alto, pero para ser Argentina, que venía del 30%, Sí, claro. es una ventaja sustancial. El tipo de interés baja, por lo tanto. No solo baja, sino que además, si emites deuda pública, va a haber inversores dispuestos a prestarte dinero a esos tipos de interés. Y esto luego tiene un efecto muy positivo, no solo por el tema de las cuentas públicas, sino que el Estado, como tiene el monopolio del uso de la violencia, digamos que dentro de una economía es el agente que tiene mayor... es el agente económico, por así decir, dentro de un país que tiene mayor credibilidad o mayor solvencia. ¿Esto Sí. qué significa al mismo tiempo? Pues que si el Estado empieza a financiarse a tipos de interés más bajos, esto tiene un efecto multiplicador sobre la economía en general. Es decir, que el crédito empieza a fluir o la confianza empieza a recuperarse a nivel económico para todos los agentes, Ahora para las veremos. familias y para las empresas. Claro, una familia o una empresa, tú no puedes ir con una pistola y obligarla al vecino a que pague por ti. El Estado eso sí lo puede hacer, porque te puede imponer impuestos para hacer frente al pago de sus deudas. Somos contribuyentes, ya Somos sabes, ¿no? contribuyentes, no somos voluntarios, sino contribuyentes obligados y Sí. bajo pena o amenaza de sanción. Entonces,
En el momento en el que el Estado se puede financiar los mercados de forma más sencilla y a plazos más lejanos, plazos más largos, a más largo plazo y a tipos de intereses más bajos, esto significa también que el crédito empieza a fluir con mayor facilidad también hacia el sector privado, hacia las empresas y hacia las familias. Y eso, lógicamente, tiene un efecto brutal, porque, lógicamente, significa que cada vez más familias y más empresas se van a poder financiar o endeudarse a plazos más largos, a tipos de intereses más bajos, van a poder invertir, van a poder comprarse una casa, etc, etc. Y eso va a tener un efecto multiplicador muy positivo sobre el crecimiento económico. Efectivamente, ahí vemos ese ascenso en V, ¿no? Ahí Reflejando está. exactamente lo que estabas tú comentándonos ahora mismo. La producción industrial, pues en la misma línea. Claro, esto ya es un indicador de crecimiento económico y ahí vemos cómo el índice de producción industrial, que no deja de ser un indicador adelantado de cuánto va a crecer la economía de un país, pues vemos cómo se recupera de forma muy sustancial a mediados del año 2024. Sigue cayendo porque hay que recordar que Milei llega a la presidencia con la economía en recesión, es decir, el PIB Sí, estaba cayendo a finales del año 2023. Sigue cayendo durante los primeros meses del año 2024, pero, y esta es la clave del asunto, vemos una forma de V. Es decir, ha habido recesión durante el primer semestre, recesión intensa, pero corta, y ahora se está recuperando con mucha fuerza, y este es el indicador clave. La economía argentina ya está creciendo de forma sólida, de forma robusta, y de hecho ya está a punto de alcanzar, si no lo ha alcanzado ya, el mismo nivel de riqueza que tenía justo hace un año. Es decir, que es una recuperación clarísima en forma de V. claro. Todos estos datos, digamos que pertenecen al ámbito más o menos macroeconómico, ¿no? Pero en última instancia siempre hay el que sale con la carta de, bueno, sí, sí, pero esto luego en la realidad de la gente del día a día, ¿cómo se refleja, no? Y efectivamente este ha sido un tema muy que ha tenido mucha controversia, pero yo creo que los datos ya últimos están, mal que le pese a más de un comunista, pues están siendo muy tozudos, ¿no? Y vemos que siguen siendo significativamente altos, pues repetimos, la magia solo existe en la mente de los socialistas, pero sin duda se observa una tendencia, ¿no? A la baja, en la tasa de pobreza e indigencia en este caso. Esto es clave porque, en primer lugar, la economía argentina está empezando a crecer y a crecer de forma sólida. Al mismo tiempo, si la economía crece y los precios bajan o la inflación se contiene, eso significa también que los salarios reales, es decir, los salarios descontada la inflación, empiezan a recuperar poder adquisitivo. Claro, tú imagínate con una tasa de inflación del 25% mensual. Si los precios suben un 25% cada mes y los sueldos crecen, imagínate, un 10%, Sí, tú te estás empobreciendo mes a mes porque los efectivamente. precios crecen a un ritmo muy superior que el de los sueldos. Ahora se está dando justo la situación contraria. En el caso de los argentinos, la inflación ha caído al 2,4% mensual, los sueldos están creciendo a un ritmo superior como consecuencia del crecimiento económico de la recuperación, y los argentinos están recuperando poder adquisitivo. Los sueldos están creciendo a un ritmo superior que los precios o que la inflación. Los argentinos han empezado a recuperar poder adquisitivo. Cada vez pueden comprar más cosas con el mismo sueldo. Este es el primer indicador clave. Eso significa recuperación de poder adquisitivo y, por lo tanto, recuperación del salario real o enriquecimiento, si se quiere Sí, ver así. Todavía incipiente, pero sí, claro. Es decir, están ganando, en Argentina los trabajadores empiezan a ganar poder adquisitivo y también los pensionistas, etcétera. sí. Ese es el primer punto. Como consecuencia, sobre todo, no tanto del crecimiento de los salarios, sino de la contención de la inflación. Primer Ujú. punto. Segundo punto, todo esto se refleja, el mayor crecimiento económico y la mejora del poder adquisitivo, en una caída de los indicadores de pobreza. Y esto es muy importante porque cuando Milei llega a la presidencia hace un año, la tasa de pobreza en Argentina, como vemos ahí, era equivalente al 45,2%, la primera columna de color Sí. azul oscuro. Ujú. Eso significa, es un indicador que refleja, para que nos entendamos, una situación de graves dificultades económicas. Es decir, llegar muy mal a fin de mes,
tener graves carencias para comprar productos básicos, para consumos básicos, para poder sufragar alquileres, la vivienda, es decir, una situación económica complicada, muy complicada. Pero es que luego hay otro indicador que es la tasa de indigencia, que es pobreza extrema, es decir, una situación de necesidad severa, una situación de pobreza, de miseria importante. Y en el caso de Argentina, el 14,6% de los argentinos estaba en una situación de indigencia, es decir, problemas para alimentarse, es decir, una cuestión de auténtica supervivencia. Pues bien, todo esto, ambos indicadores, tanto la tasa de pobreza como la tasa de indigencia, han mejorado porque ahí vemos, es la última columna, en el caso de la tasa de pobreza ha caído al 44,6%, en la tasa de indigencia al 11,6%. Es decir, que en Argentina hoy hay menos pobres y menos indigentes que hace un año, que cuando Kirchner o cuando el kirchnerismo abandonó el poder. Y esto va a seguir mejorando en los próximos trimestres. Claro, la tendencia que se observa sin duda es esa, ¿no? Bueno, por finalizar, yo creo que lo que es el juguete preferido de Milei, porque yo creo que todo esto, estos datos macro, un poco micro que hemos visto económicos, sin duda requieren de una gran ingeniería y tener las ideas muy claras, pero yo creo que Milei, como declarado anarcocapitalista, lo que más disfruta todas las mañanas es, bueno, a ver qué desregulo hoy, a ver qué ley elimino hoy, a ver qué normativa elimino, ¿no? En ese sentido, ha constituido un ministerio propio específico para ello, que le ha servido de ejemplo incluso a personas como Donald Trump, y sin duda se ha puesto manos a la obra. Y vemos por aquí, traigo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, como podría haber traído muchos, de cuáles son encima los resultados de esa desregulación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que ha pasado, esto es un tópico, ¿no? De cualquier manual de economía y que muchos, por desgracia, siguen sin entender. ¿Qué ha pasado con el mercado del alquiler al ser desregulado? Bueno, pues más de un comentarista televisivo diría, bueno, el desastre, ¿no? Pues los capitalistas nos habrán llevado a la indigencia absoluta. ¿Y qué es lo que ha pasado, Manuel? Pues todo lo contrario, que el precio de los alquileres se ha desplomado un 30% en términos reales descontada la inflación. Es decir, los alquileres han bajado más de un 30%. Más de un 30%, Óscar. Se dice pronto. Se han abaratado un tercio. Un tercio. Sí, sí, o sea, es una locura lo que ha pasado con el alquiler en Argentina. Estos son datos del mercado de Buenos Aires, que es donde se concentra el grueso de la población argentina. Más del 40% de la población argentina vive en Buenos Aires. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Bueno, para empezar, se incide mucho en los logros macroeconómicos, pero para mí lo más importante de este primer año es la liberalización económica que está llevando a cabo el gobierno Milei de forma histórica y de forma muy intensa. Ha eliminado el gobierno de Milei 800 regulaciones en un año. 800 regulaciones, estamos hablando a 2 regulaciones por día. 2 regulaciones eliminadas. Esto ha permitido que Argentina, que era una de las economías más colectivistas, intervencionistas y estatistas del mundo, ocupaba el puesto aproximadamente 140 del mundo en el índice de libertad económica que elabora el Cato Institute, pues ahora se sitúa en el puesto 80. Es decir, ha mejorado 60 puestos en el ranking de libertad económica en un año. En un año. Espectacular. Y este gráfico refleja un ejemplo, hay muchos más, pero un ejemplo de lo que supone la liberalización de un sector. En Argentina, el mercado del alquiler estaba estrictamente regulado, había controles de precios, había dificultades para desahuciar en caso de impago. Todo eso nos suena, ¿verdad, Manuel? Todo esto nos suena bastante, ¿verdad? Sí. Había un intervencionismo muy fuerte en los contratos, de tal forma que inquilino y casero no podían decir libremente las condiciones del contrato, sino que el Estado te decía cuáles eran las condiciones básicas, la duración del contrato, los costes a asumir, etc. ¿Qué es lo que hace Milei? Liberaliza en gran medida el mercado del alquiler, elimina los controles de precios, facilita el cumplimiento de los contratos y los acuerdos libres entre caseros e inquilinos y automáticamente facilita también los desahucios como por impago, etcétera.
que no deja de ser eso, el cumplimiento de los contratos, defiende, por lo tanto, la propiedad privada y automáticamente lo que ha pasado en Argentina es que la oferta de vivienda en alquiler se ha multiplicado por 3 en el último año. El número de pisos que están en el mercado en alquiler se ha multiplicado por 3, se ha triplicado y como consecuencia, ley de oferta y demanda, más oferta, igual demanda, automáticamente el precio cae y se ha desplomado un 30%. Así es. Bueno, pues Manuel, para finalizar, de aquí a las próximas elecciones que tenemos en un año, ¿qué hechos significativos tenemos por delante? De manera muy sintética, ¿qué puede pasar de aquí al próximo octubre? Lo que va a pasar es que yo creo que el año 2024 ha sido el año de la recuperación, el año 2025 es el año del crecimiento. Vamos a ver una economía argentina creciendo entre un 5 y un 10% interanual, con una recuperación muy sustancial de los sueldos reales de los argentinos, también recuperación muy importante en materia de empleo, reducción muy sustancial de los indicadores de pobreza y como consecuencia una mejora muy sustancial del bienestar, de la calidad de vida de los argentinos en términos generales. Y eso se va a traducir junto con la llegada de masivas inversiones, que yo creo que cada vez son más sustanciales, y una mejora de la seguridad importante, sí. La lucha contra el crimen, contra los piqueteros, contra este tipo de cuestiones. Yo creo que si no pasa nada raro, el índice de popularidad, la imagen de Javier Milei se mantendrá e incluso seguirá mejorando. Y todo apunta a que el escenario, con la eliminación también del cepo cambiario a lo largo del próximo año, va a permitir que Javier Milei logre unos muy buenos resultados electorales en las legislativas del próximo otoño. Y esto, a su vez, permitiría los 2 últimos años de Javier Milei con una posición política de mayoría o casi mayoría importante en las cámaras para afrontar nuevas reformas, nuevos ajustes de cara al final de legislatura. Ese yo creo que puede ser el escenario. Por ejemplo, el cierre del Banco Central. Podría ser. Podría ser, aunque yo creo que eso es un objetivo que tiene Milei, una promesa que ha hecho, pero que llegará en caso de que se haga, yo creo que será lo último de lo último en hacerse. Claro, perfecto. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y tu, como siempre, brillante análisis. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, os emplazamos a nuestro siguiente vídeo y ¡viva la libertad, carajo!, ¿no? Qué mejor momento que este para decirlo. Viva siempre. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. A ti, un fuerte abrazo.